Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles una vez más. Gracias por accesar este material. Este material es preparado por Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado de la Primera Iglesia del Nazareno en Monterrey. Y lo hacemos únicamente con el deseo de ayudarle a usted a que continúe con su estudio de la palabra de Dios. Hay muchas maneras de accesar a la palabra. Una de ellas es hacerlo a través de reuniones de grupos pequeños. Y este material intenta que usted lo pueda leer, lo pueda ver, lo pueda estudiar y que también comparta con sus amigos, con su familia y tengan un motivo para tener una plática al respecto de la palabra de Dios, alrededor de lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros. Y entonces, si además de eso usted lo puede compartir con una persona ajena o más allá de su círculo más próximo de amigos y de familiares, sería mucho beneficio también para ellos. Así que le animo a que entremos a este tema de esta semana, que es un tema también muy contemporáneo, a pesar de que estamos estudiando una carta que quizá muchos piensan en la escritura como un libro antiguo. Ya lo vemos, ¿verdad? En las semanas que hemos estado estudiando, de antiguo nada más tiene la fecha, porque realmente el tema, los conceptos, las enseñanzas son tan del día de hoy como cualquiera de las libros, cualquiera de las publicaciones más modernas. La escritura tiene ese milagro, esa vida que a pesar de el paso de los años no pierde vigencia. Es palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, permanece para siempre. Le invito a que tenga ahí abierto su escritura en el libro de Colosenses. Estamos hablando de Colosenses, que es la obra de Cristo en el creyente. ¿Qué hace Cristo en el creyente? Y Pablo nos ha hablado ya bastante y estamos ahora en la recta final. Estamos ya en el último capítulo, que es el capítulo 4, y estamos entrando a uno de los dos últimos temas de este trimestre. ¿Y de qué hablaremos hoy? Aquí lo tenemos, de la oración. La oración como un recurso válido en todas las circunstancias. Vamos a estudiar un poquito sobre esto. Le invito a que me siga y que en lo sucesivo pueda usted acompañarme también con la Biblia en su mano. Bueno, ¿qué es la oración? Y bueno, quizá para iniciar hay que ser sinceros y hay que confesar una realidad. La realidad es que la oración es una disciplina bastante olvidada. No está olvidada en cuanto a su popularidad. Es decir, quizá usted ha escuchado muchas veces hablar de la oración. Probablemente también usted ha escuchado muchos estudios sobre la oración. Probablemente hasta haya leído libros enteros sobre la oración, pasajes bíblicos sobre la oración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablo aquí de una disciplina desatendida, no me refiero a que sea ignorada en el sentido de su realidad o de la familia donde forma parte de las disciplinas espirituales. Creo que es bastante conocida en ese sentido, en el sentido de que todos sabemos que existe, que todos sabemos que está ahí, todos sabemos que es algo bueno, pero en la realidad, ¿cuánto la ocupamos? ¿Cuán hábiles, cuán desarrollado tenemos nuestra disciplina espiritual de la oración? Esa sería la pregunta. Esa sería una
pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. ¿Cómo medimos nuestro desarrollo en oración? Algunos piensan que es por horas. ¿Cuántas horas al día dedica usted en oración? Otros piensan que quizá es por cantidad de oraciones. ¿Cuántas veces al día usted ora? Algunos más pueden pensar cuál es el programa que usted sigue para sus oraciones. De qué manera usted le da seguimiento a sus peticiones y a la respuesta de Dios a sus oraciones. Bueno, la verdad, no estoy aquí en esta sesión para hablar sobre la forma en que podemos monitorear o evaluar nuestro progreso en la disciplina de la oración. Lo que sí estoy para decirles esta vez, en esta sesión, es que como disciplina es bastante, pero bastante pobre lo que la iglesia contemporánea ejercita la oración. Y eso es triste porque parece que la conocemos de teoría, pero en la práctica no somos tan diestros. Y una de las grandes ventajas de la disciplina de la oración es que no requiere una preparación tan profunda. Cuando Jesús responde a los discípulos que le preguntan, Maestro, enséñanos a orar, la respuesta de Jesús es el Padre Nuestro. Mira entonces, qué fácil, porque casi todos conocemos el Padre Nuestro, qué fácil es para usted y para mí tener la respuesta y saber cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para desarrollar una disciplina de oración en nuestra vida. Espero que esta sesión ayude a cada uno de nosotros a incrementar, mejorar nuestra disciplina de la oración. ¿Qué dice Pablo a la iglesia en Colosas? Les dice en el capítulo 4, en el segundo versículo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar. Perseverar es una palabra que no ejercitamos mucho. Es una palabra que no nos distingue o no distingue tanto al ser humano del día de hoy, donde la inmediatez en las respuestas, la velocidad de la respuesta tiene mucho que ver con nuestra filosofía de vida. Todo tiene que ser rápido, instantáneo, todo tiene que estar preparado, no hay por qué esperar, no hay por qué hacer las cosas largas, es todo ya y es inmediato. Bueno, Pablo, conociéndonos, dice, hay un mandamiento que tengo que dejarles y es perseverar en la oración. Cuando hablamos de perseverancia, tenemos que entender que es un sinónimo de constancia, que es persistir, que es firmeza, que es dedicación y tesón. Perseverancia es también una manifestación de la formación de nuestro carácter. Formamos nuestro carácter mientras perseveramos. Cuando dejamos de perseverar, nuestro carácter se reduce, se minimiza. Perseverar significa que nosotros podemos sobreponernos y continuar con el propósito, con la meta, aún por encima de las circunstancias que nos rodean. En ese sentido, perseverancia se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las relaciones, en las resoluciones del ánimo. Qué difícil es perseverar cuando estamos cansados. Qué difícil hablar de perseverancia cuando estamos fastidiados, cuando estamos agotados.
cuando el día ha sido tan largo, cuando la semana ha sido tan pesada, cuando los problemas no terminan. Y hablar de perseverar como que no es la palabra que queremos escuchar. Pablo nos dice perseverar, perseverar en la oración. Cuando hablamos de perseverar, hay una parábola de nuestro Señor Jesucristo que viene inmediatamente a nuestra mente. Piense un poco, ¿qué parábola de Jesús habla sobre la perseverancia? 3 segundos, 5 segundos. ¿Cuál? ¿Pensó en alguna? ¿Alguna palabra que habla sobre la perseverancia? ¿Qué parábola sería? Sí, seguramente muchos de ustedes tienen en mente a este hombre y a esta mujer, porque en la parábola de Lucas capítulo 18 se nos habla de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerda esa historia que Jesús narró? Jesús la presentó justamente en esos momentos que se tomaba el maestro para enseñar a sus discípulos y les habló justamente de no desmayar, de velar, de continuar. Para quien no conoce la historia y para quien la conoce y no la recuerda de momento, la historia es muy significativa y bastante sencilla, de un juez, y describe al juez, la historia de un juez que era injusto, se le conoce. La verdad es que injusto es una palabra suave para nombrarlo, ¿eh? Es una palabra bastante cortita, porque dice que este hombre, que era un juez, mire la categoría, mire la función, y este juez ni temía a Dios. Era un juez que no le importaba absolutamente nada, ni siquiera tenía temor de Dios. Es interesante porque es una persona que imparte justicia. Impartir justicia sin el temor de Dios, qué cosa más tremenda, ¿no? Bueno, este era un juez. Y cada día se presentaba ante él una viuda. Y el concepto de viuda para el tiempo bíblico, que aplica también para hoy, pero en el tiempo bíblico era quizá todavía más dramático, más extremo. Una viuda, una mujer sola, que no tenía alguien que le apoyase, que no tenía alguien que se metiera al mundo de los jefes de las familias, de los varones en casa. Y, perdón, y esta mujer iba y se presentaba continuamente delante del juez, le exponía su caso y le pedía justicia. El juez le molestaba a esta mujer. El juez no le importaba qué le pasaba a esta mujer, ni lo quería saber. El caso es que continuamente la despreciaba, la hacía a un lado, la ignoraba. Pero la mujer, ante tanto y tantas veces ser ignorada por quien debería atenderla, ¿qué hacía esta mujer? Bueno, esta mujer todos los días se presentaba delante del juez, todos los días exponía su caso, todos los días alzaba su voz, todos los días clamaba por justicia. ¿Qué dijo el juez entonces? Dijo, esta mujer me es muy molesta y en realidad no quiero que me colme la paciencia. Así que le haré justicia con tal de no verla más. Y entonces el maestro nos pregunta a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Hasta dónde llegar nuestra perseverancia? Si este juez injusto hizo eso por la viuda, imaginemos lo que nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos conoce, que se ha interesado por mucho tiempo por nosotros, ¿qué no hará si nosotros le pedimos algo? Pero hay que perseverar. La mujer perseveraba
y perseveraba. Y la perseverancia le trajo un fruto. En el caso de nosotros como cristianos, la perseverancia es una forma de mostrar nuestra devoción, nuestra dependencia del Padre Celestial. Pero tenemos un juez justo en la tierra, tenemos un Padre bueno y podemos insistir e insistir y no desmayar con nuestras peticiones porque sabemos que el buen corazón de nuestro Padre dará la respuesta apropiada a nuestra vida en el momento en que su voluntad así lo decida. Qué interesante, ¿no? El ejemplo que Jesús da, la viuda y el juez injusto. Ese es un ejemplo de perseverancia, el cual nosotros también tenemos que continuar. Luego viene esta frase, que lo tenemos que hacer con acciones de gracias. Y puse este pequeño texto aquí para que nos lo llevemos y pensemos un poco durante la semana, en los próximos días, cómo es nuestra oración. Si la pudiéramos escribir, ¿cómo sería nuestra oración? Es muy sano cuando nosotros podemos escribir las oraciones que le hacemos a nuestro Señor. Escribirlas para nosotros. No me refiero a escribirlas para enseñarlas o divulgarlas o presumirlas. No, me estoy hablando de una relación personal entre nosotros y nuestro Dios. Y llevar nuestras anotaciones y decirle al Señor en un papel, Señor, esto es lo que necesito, esto es lo que me pasa, esto es lo que siente mi corazón. Y poner su fecha y poner lo que hemos nosotros declarado y la manera en que hemos ido a presentarnos delante de Él. Porque después, cuando viene la respuesta, podemos asociar muy claramente el momento en que nosotros le presentamos nuestra necesidad y el momento cuando Él nos respondió. Y hay bendición cuando podemos hacer esa conexión de nuestras necesidades y la respuesta de nuestro Padre Celestial. Sucede que a veces no recordamos todas las cosas buenas que Él nos ha dado, todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Recordemos que siempre son más las cosas que tenemos para agradecerle a Él que la suma de todas nuestras necesidades. Siempre será así. Hay muchas cosas más por agradecer. Hay tantas cosas que el Señor da y que no le hemos agradecido en la vida. Miles de cosas que el Señor nos ha bendecido y no hemos agradecido. Pablo dice, cuando hablamos de oración, tiene que ser una oración perseverante y con acciones de gracias. Pensemos primero en agradecer. Qué duro cuando Jesús encuentra a 10 leprosos, los sana, van y se presentan en el templo y solamente uno regresa. Solamente uno fue agradecido. Es un pasaje duro. Imaginemos el corazón de nuestro Señor. El siguiente versículo que nos presenta Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es lo que Pablo habla cuando pide a los cristianos de Colosas una vida de oración. Que en esa vida de oración, con las acciones de gracias, nos recordemos de quienes trabajan, quienes ministran el Evangelio alrededor del mundo. Pablo dice, acuérdense de nosotros. Y entonces, esa es una petición que la iglesia alrededor del mundo siempre ha tenido como importante. Nosotros, como iglesia, oramos por aquellos que están en el campo, aquellos que van en las calles de nuestra ciudad de Monterrey, como en nuestro distrito, como en México, como en todo el mundo. Les recordamos y les mantenemos siempre en oración.
La oración es una de las disciplinas más generosas que hay en la vida del cristiano, porque en la oración nosotros dedicamos tiempo para presentarnos delante del Señor, pero podemos incluir a todas las personas que queramos en ese tiempo para que sea un tiempo de intercesión, un tiempo generoso. Y Pablo pide que nosotros oremos por ellos. ¿Por quiénes? Por los que ministran. Ahora, ¿qué es lo que pide el apóstol Pablo? Y eso es una cosa muy bonita. Pablo pide para que el Señor abra puerta para la palabra. Mire, cuando nosotros oramos, les comentaba hace un momento, podemos ser muy generosos, porque podemos incluir ahí a todas las personas, a toda nuestra familia, a todos los que nos conocen, a todos los que nos rodean, y podemos con nuestra oración pedir bendición para ellos, pedir sanidad para ellos, pedir prosperidad para ellos, pedir de la presencia de Dios para ellos. Sí, todo eso lo podemos hacer porque la disciplina de la oración es muy generosa. Pero Pablo, mire lo que hace. Pablo no está pidiendo que oremos por ellos por una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad económica. Mire cómo Pablo pide por ellos, pero ¿para qué? Para que el Señor abra puerta para la palabra. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, oren por nosotros, pero miren lo que cupo. ¿Cuál es lo que Pablo más desea? Que la palabra de Dios sea recibida con puertas abiertas. Pablo es el que estaba preso. Recordemos eso. Pablo estaba preso. Y Pablo no pide libertad para él. Que ciertamente estaba preso, pero seguramente era más libre que muchos de los que andaban en la calle. Pablo lo que le preocupa, su visión es que la palabra sea la que se mueva. ¿Se da cuenta de ese juego de imágenes? El que está preso es Pablo, pero Pablo no pide libertad para él. Pablo pide libertad para la palabra. Es decir, para que el evangelio abunde, para que el evangelio siga avanzando, sea recibido en más lugares, para que haya oportunidad de presentar el mensaje de Jesucristo a más personas. ¿Qué pensamiento y qué ejemplo de Pablo? ¿Se acuerda que hemos estado hablando de la oración desde el principio de esta pequeña reflexión? Y hablando de la oración, decíamos, es una disciplina desatendida en general. Y es una pena que esté tan desatendida. Es una disciplina conocida, pero conocida en teoría. En la práctica no es tan practicada como debería. Y es una disciplina que apunta a la generosidad. Y Pablo dice, cuando oren, oremos en función de acciones de gracias. Sí, perseveren, insistan, pero con acciones de gracias. Insistan por sus necesidades, insistan por sus hermanos, insistan delante del Señor. Pero todo eso, que es tan importante y por el cual tenemos que perseverar, debe de ir acompañado con acciones de gracias para recordar siempre, teniendo en mente siempre, todo lo bueno que el Señor ya es, ya ha sido y será con nosotros. Así tiene que ser la oración. Y en ese ejercicio generoso, oran por nosotros, dice Pablo. Y Pablo pone la muestra de generosidad, porque no pide para él, sino que pide para la palabra, para el evangelio. Y es muy hermoso este concepto. ¿Qué sería de la iglesia, de cada uno de los miembros, si en las oraciones oráramos siempre unos por otros? Si cuando cerramos nuestros ojos, cuando tomamos un espacio, cuando vamos
caminando, cuando estamos solos, cuando conducimos, cuando vamos en el transporte público. Nos encomendamos, nos dirigimos al Señor, nuestro pensamiento lo elevamos a Él, le mostramos nuestro corazón y en nuestro corazón aparece el nombre de nuestros hermanos. En nuestro corazón surge las necesidades de salud de nuestros hermanos que tanto amamos. Si en nuestro corazón brotan las situaciones difíciles que mi hermano está enfrentando y yo agradezco al Señor por todo lo bueno que ha sido y pongo en sus manos, intercedo por la gente que está a mi alrededor y pido por ellos. Ya ha sido mucho tiempo, siempre habrá, es la inclinación normal del ser humano de pedir por mis necesidades. Siempre pensamos que los más necesitados somos nosotros, siempre. Y entonces arrancamos con toda nuestra grande lista de cosas, con lo que no nos deja dormir, con lo que tanto nos preocupa. Pero ¿cuántas veces debería aparecer, digamos, espontáneamente la situación de mi hermano? Si aparece, significa que estoy consciente de su necesidad, que me preocupa y que con gusto la presento delante del Señor. Y ese es un ejercicio muy hermoso de la iglesia, donde todos podemos orar unos por otros y que nuestras peticiones sean siempre conocidas. Y en esas necesidades mutuas vamos delante del Señor y el Señor nos contesta según su voluntad, según las riquezas que hay en su trono, según como Él lo decide, en su soberanía total, Él nos contesta. Quiero invitarle, mi hermano, a buscar esa vida de oración, esa disciplina de oración. Pero me gustaría, si tuviéramos que ponerle algún adjetivo, que sea una disciplina de oración generosa. No una oración, digamos, egoísta o una oración narcisista, una oración donde primero yo. Qué bueno que podamos ser generosos en nuestro agradecimiento a Dios, en nuestra alabanza a Él y en presentar las necesidades de nuestros hermanos ante el trono de nuestro Señor. Quiero agradecerles, mi hermano, por estar pendiente de este material. Hay una lista de pasajes que podemos estudiar sobre la oración. Usted puede estudiar el Padre Nuestro. Wow. Ese no es una fuente de riqueza inmensa. Si usted no conoce, usted piensa que no sabe orar, puede entrar al Padre Nuestro y aprender lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Léalo en varias versiones, seguramente le ayudará. Puede estudiar también la parábola de la viuda y el juez injusto. Y puede estudiar estos versículos de Pablo a los Colosenses en el capítulo 4. Y le deseo realmente que pueda usted incrementar su vida de oración, mejorar en esta disciplina y ruego para que sea una disciplina generosa, pensando en la honra y la gloria para nuestro Dios y las necesidades de nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto saludarles. Espero verles pronto, cara a cara. Creo que ya los planes se están haciendo y pronto podemos verlos. Dios les bendiga, mis hermanos.